Bueno, hoy vamos a trabajar la última parte de cosmología. Básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a estar analizando las soluciones, las posibles soluciones de las ecuaciones de Friedman. Y básicamente vamos a recurrir a primero algunos análisis cualitativos, y luego vamos a revisar las soluciones exactas que uno puede desarrollar, que uno puede alcanzar. A ver, las ecuaciones de Friedman son a punto sobre a al cuadrado más k sobre a al cuadrado igual a 8pi g sobre 3 por rho más lambda sobre 3. Menos 3 por a 2 puntos sobre a igual a 4pi g por rho más 3p menos lambda, y que rho punto es igual a menos 3 rho más p por a punto sobre a. Entonces, básicamente lo que vamos a estar haciendo es que vamos a considerar los distintos tipos. Vamos a considerar primero que los distintos tipos de densidad de energía, ya sea de radiación o constante cosmológica o materia, o digamos, podemos tener polvo como un caso especial de materia. Todos estos tienen en principio densidades diferentes, y resolviendo primero esta ecuación uno puede distinguir que la densidad de materia en general se puede separar en distintos casos. A ver, como hicimos en la clase pasada, digamos, determinar que rho para un tipo de materia, por ejemplo, podría describirse como una constante sobre a la 3 por 1 más w. Entonces, esto sería el rho para un w determinado, ¿no? Entonces aquí podríamos separar rho en general como una constante, como una suma de términos que tienen distintas constantes. Vamos a ver aquí, por ejemplo, tengo una notación que es apropiada. Vamos a considerar, a ver, una constante para materia sobre el caso de materia. En términos generales va con un W específico, pero si consideramos que la mayor parte de la materia se encuentra, digamos, en alguna galaxia, entonces y las galaxias se pueden describir bien en términos de polvo, entonces consideramos W igual a 0 como el caso que mejor describe las densidades de materia. Entonces tendríamos una materia que es como 1 sobre a al cubo. Luego tendremos otros casos como radiación, donde la ecuación de estado viene determinada por un W igual a un
un tercio. En ese caso, 1 más un tercio sería 4 tercios, el 3 se cancela y me queda a la 4. Luego, existen otros términos, como por ejemplo el de la constante cosmológica, donde básicamente lo que tenemos aquí es una constante, vamos a llamarlo de una vez, vamos a llamarlo ρ lambda. Todos estos, por supuesto, estarían asociados al valor de ρ a una cierta escala, ¿no? Digamos, yo fijo el factor de escala a algún valor y entonces mido en ese valor del factor de escala cuánto vale la densidad de materia, cuánto vale la densidad de radiación y determino esas constantes. Pero por otro lado, fíjense ustedes, si yo sigo considerando temas así, podría añadir otros tipos de factores aquí importantes. Por ejemplo, no sé, para materia con un cierto W, vamos a ponerlo, ponemos el ρW igual a la constante sobre a la 3 por 1 más W. Podríamos añadir otro. En todo caso, aquí yo podría poner simplemente una sumatoria sobre posibles valores de W y H. Ya estoy considerando todos los tipos de materia o de todos los tipos de densidades de energía posibles. Ahora, lo siguiente es que yo por el movimiento de las galaxias, el movimiento, digamos, pero obviamente me estoy refiriendo al corrimiento al rojo de las galaxias, por el corrimiento al rojo de las galaxias, yo puedo determinar cuánto vale A punto sobre A en una región determinada. Puedo comparar el factor de escala en un tiempo pasado, estimando la distancia, y hoy día utilizando el factor, utilizando el corrimiento al rojo, y con eso determino cuál era el valor del factor de escala a esa distancia, y por lo tanto también sé cuánto tiempo ha transcurrido desde que esa radiación fue emitida. Entonces sé, básicamente, gracias a las observaciones del corrimiento del rojo de las galaxias a nuestro alrededor, sé cómo se ha comportado el factor de escala observacionalmente, y puedo comparar con las predicciones de este simple módulo. Ahora, básicamente lo que vamos a hacer ahora es que vamos a tratar de comparar este factor de escala. Vamos a ver cómo es A punto sobre A al cuadrado, que básicamente lo podríamos llamar la constante de Hubble, aunque no sea constante, el factor de Hubble. Esto lo podemos comparar en función de A. De la siguiente manera, fíjense que podríamos poner este término para el otro lado, y fíjense, si este lo podemos considerar como una densidad de energía del vacío, entonces este otro factor también se correspondería con una densidad de energía del vacío, pero debido a otra característica, que sería el valor de la curvatura de las secciones T constantes. Pero esta función sería, por supuesto, bueno, escribirlo aquí, 8 pi g sobre 3, y aquí aparecería el ρ, que puse, el ρ total, menos k sobre, perdón, k por 3 sobre 8 pi g
por a cuadrado al denominador, ¿no? Pero aquí se puede multiplicar por este factor. Y esta es la función que nosotros tendríamos ahora que dibujar acá. Entonces, para poder dibujarla nosotros, primero que nada podemos hacer un análisis. A ver, para a pequeño, ¿cuál de estos términos predomina? ¿Cuál de estos términos es más importante? 1 sobre a al cubo, ciertamente tiende a 0. Si w es mayor que menos 1, ciertamente tiende a 0 en el denominador, quiero decir, y por lo tanto esto va como se va a infinito, este se va a infinito, este se va a infinito. Pero este es el que se va a infinito más rápidamente. Va como 1 sobre a, el factor de escala a la 4. Entonces podríamos dibujar con distinto color cómo son cada una de estas funciones y después hacer una suma. Esto sería algo así como que, a ver, si dibujo este en negro, este otro lo dibujo en rojo, este lo dibujo en azul, y no sé, creo que no tengo verde. Podríamos dibujarlo, no sé, en azul también, a ver, en negro. No, este no. Este lo dibujaremos en negro. Entonces, a ver, en negro primero va aquel factor iría así, ¿verdad? Tiende a 0, pero tiende a 0 rápidamente, lo cual no está bien representado, me parece. Vamos a hacer nuevamente esa curva. Esto sería una función que va como 1 sobre a la 4. Después, en rojo tenemos el que va como 1 sobre a al cubo. Y es que no es rápido, ¿verdad? ¿Qué problema con el pulso? Necesito un plotter aquí. Ya por supuesto a valores del factor de escala muy grandes se vuelven irrelevantes. Aquí a estas alturas 1 sobre a la 4 no influencia en lo absoluto del valor de aquí, aunque por supuesto siempre es importante el factor CR, ¿no? La constante, pues. Eso lo que hace es subir o bajar y por supuesto lo que hace es correr el punto de cruce de estas funciones. Luego en azul podemos fijar, podemos ver, no, en azul no, vamos a dibujar este va como 1 sobre a al cuadrado menos k sobre a al cuadrado. Si suponemos que k es positivo, entonces este contribuiría, a ver, dijimos que en negro, ¿no? Este va como 1 sobre a al cuadrado. Vamos a ponerle el menos k aquí. Este va como 1 sobre a al cubo. Este como 1 sobre a al cuadrado. Y así, digamos, esto por supuesto pareciera que dependiese de una constante. La idea es que esto se fuese a cero también, pero menos rápidamente que la curva roja. Y eventualmente ocurre que este factor, que es una constante, que al principio es irrelevante, para valores del factor de escala pequeños es irrelevante respecto a las otras contribuciones, ¿verdad? Supongamos que tenemos un rho lambda que es lo suficientemente pequeño
Entonces, la contribución de vidrio de rho lambda pasa a ser más importante que el factor de la curvatura espacial a partir de cierta escala. Claro, también aquí tenemos la opción de que K vaya a 0 o vaya a -1, y eso, si vale -1, esto por supuesto pudiese llegar a ser negativo, ¿no? Ya discutiremos ese caso particular más adelante. Pero es obvio que a punto sobre A elevado al cuadrado no puede ser negativo. Eso lo que implicaría es que hay una solución posible en la región donde esta curva toma valores positivos y donde toma valores negativos ya no es posible. Entonces, lo que vemos aquí es que existe una dominación, esa palabra existe distintas etapas del universo en que cada uno de los distintos tipos de materia o de fuentes de energía puede dominar dominar en la evolución del factor de escala. Y eso, a ver, podríamos ver aquí domina el término 1 sobre A a la 4, hasta aquí domina el término 1 sobre A al cubo, hasta aquí domina el término 1 sobre A al cuadrado, y a partir de aquí domina la constante. Y así se dice universo dominado por radiación. Aquí tenemos en esta región el universo dominado por la materia. Es decir, la densidad de materia domina en la evolución del factor de escala. Eso es lo que quiere decir. El universo se comporta como si la materia fuese lo más importante. La fuente de energía más importante. Aquí y aquí, un universo dominado por el vacío. En inglés suena como más bonito. Vacuum dominated universe. O matter dominated. Por supuesto, el efecto total de combinar todas estas curvas es una curva que va por encima, pero vemos que en esta región el valor de especialmente al final de este periodo, la contribución debido a la radiación es prácticamente irrelevante, y podríamos sacar algunas consecuencias. Podríamos evaluar algunas consecuencias de eso que por ejemplo,
A ver. Tengo un pequeño lapsus. No sé qué es lo que estaba diciendo y me fui por la tangente. Tal vez me acuerdo luego. Pero bueno. Entonces seguimos adelante. Iba a decir algo sobre... claro. Sobre cómo podríamos entender estas etapas. Fíjense ustedes, si la densidad de la materia es lo suficientemente grande, obviamente ocurre que dominan las interacciones entre materia. Por ejemplo, la situación que existía antes de que la temperatura fuese lo suficientemente pequeña para que la radiación viajara libremente. Antes de eso, básicamente lo que había era un universo donde la radiación era un factor muy importante. Es decir, había muchísima radiación en equilibrio térmico con la materia, por supuesto, y ahí hay una pequeña transición en que la densidad de energía de la materia pasa a ser menos importante que la densidad de energía la densidad de energía de la radiación pasa a ser menos importante que la densidad de energía de la materia, pero aún en ese estado de plasma, ¿verdad? Esto, por supuesto, esa transición ocurriría en un intermedio de estas dos en algún momento aquí. Y por supuesto, ahora que la radiación prácticamente no tiene energía y la materia se ha diluido lo suficiente sobre el universo, lo que importa son los efectos meramente gravitacionales. Y por eso se le llama universo. Actualmente nos encontramos en esta región donde el universo se encuentra dominado por el vacío y por supuesto vemos los efectos o vemos una solución de las ecuaciones de Einstein que se parece a las soluciones que se corresponden con un Rolando. En lugar de ver una solución o un factor de escala que se corresponda con algún otro de estos tipos de escenarios, ¿no? Hace rato que dejaron de ser importantes las otras contribuciones y solamente queda esta. Entonces, por supuesto, nosotros podemos determinar que existe una sucesión de etapas gracias a este análisis y podemos llegar a determinar si analizando objetos que se encuentran muy lejanos, podemos analizar o determinar incluso el valor de K. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a estudiar la edad del universo.
Bueno, en primera instancia tenemos las ecuaciones de Einstein, que son bastante complicadas. Si consideramos todas las posibles contribuciones, nosotros lo que podemos hacer es suponer que, o bien que la mayoría de estas contribuciones no son lo suficientemente importantes, o considerar una expansión, por ejemplo, en serie de Taylor, del factor de escala y evaluar eso en las ecuaciones. Entonces, por un lado tenemos a punto sobre a al cuadrado igual a esta función que habíamos escrito allá, igual a menos k sobre a cuadrado más 8pi sobre 3 por rho total como función de a más una constante cosmológica que podemos asumir que es muy pequeña en primera instancia. Vamos a considerar bueno, esta contribución en principio podría ser relevante, podría ser importante aquí, pero no en la otra ecuación que tenemos que considerar. A ver, entonces tenemos constante cosmológica nula. Y por otro lado tenemos a 2 puntos, a 2 puntos sobre a igual a 4pi por rho. Aquí sería un rho más 3p menos lambda. Fíjense ustedes, esto va a ser una función de a aquí. Yo voy a asumir, por supuesto, que existen contribuciones diferentes, existen coeficientes diferentes para los distintos rho aquí, pero básicamente esto va a ser una función de a y yo puedo expandir alrededor de cierto a sub 0. Si hoy T es igual al T, vamos a llamarlo T H de hoy, y A de T igual a H por hoy también. A de T sería en principio AH más, vamos a llamarlo A1 por T menos T de hoy. Y por supuesto vamos a despreciar todas las otras contribuciones. Si sustituimos allí arriba, básicamente esto nos daría 0. Bueno, esta ecuación en realidad nos determinaría cómo sería el siguiente término, ¿no? Para que no viene el caso para este análisis, pero entonces nos concentramos en esta. En esta tenemos que la derivada sería A1 y aquí tendríamos A1 sobre A0 al cuadrado igual a menos k sobre a0 cuadrado más 8pi sobre 3 por rho total del factor de escala de hoy. Yo llamé 0, estoy llamando h.
y este no va. Entonces con esto puedo determinar cuánto vale el factor A1. A1 sería AH por la raíz de todo esto. Si sustituyo, por supuesto, aquí lo que estoy considerando es una ecuación de una recta, ¿no? Estoy considerando aquí es la ecuación de una recta y esa recta en principio es cualquier cosa. Y si yo estoy aquí hoy, si yo trazo la solución hacia atrás, ¿verdad? Vería que existe un tiempo inicial, un t inicial, en el que el factor de escala se hace cero. Claro, ustedes pueden decir, eso es un efecto de la aproximación. Sin embargo, bueno, antes de pasar al sin embargo, podemos decir aquí que en realidad lo que nosotros llamamos T0 que sería el valor de T al que esto se hace, el que esta cantidad se hace cero, ¿no? Y por supuesto, habiendo dado un valor para TH, que tranquilamente podría ser cero, o podríamos ajustar de manera que, ya que queremos pasar, digamos, haciendo una traslación en t, fíjense ustedes, esta ecuación no depende de t directamente, solamente a través de la derivada, entonces es invariante bajo cambios de t por t más una constante. Yo podría elegir cambiar de coordenadas de manera que el factor de escala se haga cero en el origen de este marco, ¿no? Y así, si yo estoy aquí, mi estimación de cuánto vale esto sería la edad del universo. Ahora, ¿cuánto vale eso? Yo sé ya el factor con el que cambia esto, fíjense ustedes. Ya yo sé A1. Básicamente, al hacer esta transformación, el factor de escala A de t se escribe como en principio es una constante. ¿Ah? A1 por t. Sí, no, pero A1 es el factor de escala hoy por este factor. Raíz de menos k sobre a cuadrado más 8pi g por rho sobre 13 por t. Y esta cantidad, fíjense ustedes, si este y este tienen las mismas unidades, entonces este tiene unidades de 1 sobre tiempo. Si yo calculo a punto sobre A hoy, por supuesto, lo que encontraría sería esa constante menos k sobre a cuadrado más el término de un número por rho. Eso sería
Entonces, la pendiente de esta recta sería 1 sobre la constante de Hubble. No, la pendiente es la constante de Hubble, perdón. H por A por T. Fue mala elección haber elegido H como su índice. Me parece. Entonces, si yo sé cuál es el factor de escala hoy y sé cuál es la constante de Hubble, esto sería AH. Y sé la constante de Hubble porque veo cómo se corre al rojo las galaxias, entonces también sé cuánto tiempo ha transcurrido desde el inicio. Porque básicamente A de hoy es el factor de escala AH, y entonces T por H debe ser igual a 1 de hoy, de H. Y esto, 1 sobre H. Claro, esta no es necesariamente la mejor aproximación. Pero fíjense ustedes, la ecuación empieza menos 3 a 2 puntos sobre A igual a 4pi g por ρ más 3p. Estamos considerando constante cosmológica igual a 0 o muy pequeña. Si esto es mayor que 0, si esto es mayor que 0, como es el caso para la materia, con W mayor que menos mutaciones, ¿verdad? Entonces esta cantidad implica que a los puntos es negativo. Y si a los puntos es negativo, si hoy tiene una cierta pendiente, como aparece allí, porque vemos una constante de Hubble, antes esa pendiente era menor. Y no hay ninguna manera en que esto cambie, porque ρ se va haciendo mayor en la medida que el factor de escala se hace más pequeño. Entonces, la aceleración se hace mayor y mayor hasta que obviamente llegamos, digamos, se hace mayor y mayor en la medida en que no sería la desaceleración. La desaceleración se hace mayor en la medida que aumenta el factor de escala. Aquí ponemos a 2 puntos sobre, no, tenemos 2 puntos, esto es A versus T. Y entonces, en lugar de considerar la estimación dada por el factor de Hubble, tenemos correcciones debido a
lugar de ser 1 sobre h, tenemos esto otro. Esto sería el tiempo, la edad del universo. Sería. Pero bueno, esto no es tan contundente como ir y resolver directamente las soluciones exactas, digamos, hallar las soluciones exactas de la ecuación diferencial. Entonces vamos a hacer un paneo por las distintas soluciones. Fíjense ustedes, hay algo en las ecuaciones que es llamativo. Una de las dos ecuaciones son las dos ecuaciones que restan, ¿no? Que quedan. Son ecuaciones solamente por el factor de escala. Hay dos ecuaciones y una sola incógnita. Y una de las dos ecuaciones es una ecuación de segundo orden, mientras que la otra es exclusivamente una ecuación de primer orden. Supongan que consigo las soluciones para la ecuación de segundo orden. ¿Cuántas constantes de integración hay? Hay dos. Y si resuelvo la ecuación de orden 1, obviamente habría una sola en lugar de dos constantes de integración. Entonces hay que tener cuidado con verificar que las soluciones halladas de la segunda ecuación se correspondan con una solución de la ecuación que es de orden 1. Mientras que si resolvemos la ecuación de orden 1, necesariamente esa será solución de la ecuación de orden 2. Quizá la segunda ecuación puede imponer restricciones sobre el valor de la constante de integración, pero no más. Entonces, vamos a empezar simplemente reescribiendo la ecuación de orden 1 en términos de unos parámetros que, de manera que la ecuación luzca de lo más sencillo. A ver, con materia tendríamos que esto iría como 1 sobre A. Eso ustedes aquí solamente escribíamos A punto cuadrado sobre A cuadrado igual al rho de materia. El rho de materia iría como 1 sobre A al cubo. Bueno, aquí el cuadrado se canceló con 2 de los 3 que había y queda 1 sobre A. Después podemos añadir el rho de radiación, la densidad de radiación, y ese iba como 1 sobre el factor de escala de cubo, perdón, a la 4, pero cancelando al lado y lado de un factor de escala de 4, perdón, de cuadrado, me quedaría aquí A al cuadrado. El término debido a la curvatura podemos simplificarlo poniendo aquí una constante, y el término debido a la constante cosmológica podemos ponerlo a al cuadrado. De hecho, este término no es una simplificación, perdón. Aquí aparece a punto en la ecuación de Friedman, aparece a punto cuadrado sobre a cuadrado más k cuadrado, perdón, más k sobre a cuadrado. El cuadrado se cancela y me queda igual este. Esto sí tengo que reescribirlos básicamente para absorber los términos de estos 8 pi sobre 3 y cosas así.
Además que también los ρ los definí en términos de una constante. Esa constante yo la había elegido arbitrariamente. Entonces, para eso la llamamos C. Y entonces podemos empezar a resolver qué pasa si todos los demás términos son cero y nada más nos queda radiación. ¿Cómo sería un universo dominado por radiación? Que sería lo que ocurriría, por supuesto, a tiempos muy tempranos, ¿no? En ese caso, domina este término y el factor de escala a punto cuadrado sería igual a CR sobre A cuadrado. Yo puedo pasar, en este caso, A cuadrado, multiplicar aquí, sacar raíz a ambos lados, me quedaría A por A punto igual a raíz de CR, pero esto lo puedo escribir como la derivada de A cuadrado. Total que yo puedo escribir directamente la solución integrando a ambos lados. Esto sería A de t igual, vamos a escribirlo como A de radiación. Este sería raíz. A ver, si integro me quedaría la derivada con respecto al tiempo de A cuadrado. Y de este lado t. Pero aquí ya hay una raíz, entonces ahora me va a quedar la raíz cuarta de qué? De 2CR. Perdón, de 4CR. Porque el 2 de un medio sale aquí, lo puedo pasar a multiplicar y meter dentro de la raíz. Esto sería la raíz de la raíz. Y aquí tendríamos raíz de t. ¿Se parece a esto que dibujé yo aquí? ¿Se parece a esto que dibujé? Pero no importa qué es. La raíz cuarta es x a la 1/4 es raíz cuarta de x. ¿Por qué te queda 1/4? Y esto lo escribo como derivada con respecto al tiempo de A al cuadrado. Este 2 lo paso a multiplicar y lo meto dentro de la raíz de 1/4. Y luego al integrar, por supuesto, me queda cuadrado igual a... Y por supuesto, estoy fijando siempre que t igual a 0 es... En t igual a 0 ocurre que el factor de escala se hace 0. Esa ocurrencia, esto es lo que la gente llama la singularidad, una singularidad. En ese punto es obvio que la descripción que estamos haciendo no es suficientemente buena, porque la métrica de un espacio 3 más 1 dimensional se vuelve unidimensional. Todos los puntos del espacio están a una distancia que está multiplicada por 0 entre unos y otros. Obviamente todos los puntos se encuentran en el mismo punto. Entonces esta sería la singularidad inicial. Una singularidad final sería como lo que ocurre en un agujero negro. Todo lo que se acerca demasiado termina en un punto donde, por supuesto, la curvatura se hace muy grande, pero es donde se puede terminar la evolución. En todo caso, de la misma manera que aquí comienza la evolución temporal de este escenario. A ver, como un segundo escenario podríamos tener un universo dominado por materia.
punto cuadrado sería Cm sobre A. Y bueno, aquí para meter este A dentro del cuadrado tendría que meterlo como una raíz. Y la raíz por la deriva. A ver, raíz de A por derivada con respecto a A es lo mismo que raíz cuadrada de A elevado al cubo. Es lo mismo A a la 3 medios. A a la 3 medios punto A a la 3 medios elevado con respecto al tiempo, extensión elevado al cuadrado. Y aquí yo no sé si me falta un factor, una constante. Sí, me falta una constante. Esto será proporcional a Cm. Entonces yo puedo simplemente de aquí integrar fácilmente sacando raíz a ambos lados y después convirtiendo la raíz, perdón, el A a la 3 medios, despejando A de ahí. Y entonces me queda A de materia, en función del tiempo, igual a 9/4 de Cm a la 1/3 por T a la 2/3. Ahí me quedan los 3 medios, ¿no? Aquí me quedan los 2/3. Esto es mayor que 1 medio. Si el universo aquí estaba dominado por radiación al principio, vamos a hacer un dibujito aquí en lugar de borronear esto. Suponiendo que el universo hubiese empezado como T a la 1 media, después de cierto tiempo, lo mejor es escribir no en términos de universo dominado de radiación, sino como un universo dominado por materia, y entonces aquí va pedir las soluciones muy feo, pero vamos a ver. Aquí va radiación, aquí va materia, y después tal vez lo continúe demasiado, dibujé demasiado abajo y ahora quiero trazar una línea hacia arriba y se complica. Lo cierto es que podemos seguir analizando. A ver, este fue un caso particular en que W es igual a 0, ¿no? Nosotros podríamos extender ese caso a si W es distinto de 0, por supuesto mayor que menos 1/3, y entonces A, no voy a escribir la ecuación, pero A sería 1 a 0 por T sobre T0 a la H, y H es igual a 2 sobre 3 por 1 más W. En realidad esta fórmula sirve para cualquier W que sea distinto de menos 1, ¿no? Se ve aquí. Sirve para cualquier W distinto de menos 1, y podemos ver aquí si W es 0, obviamente este es el resultado. Si W es 1/3, el 3 se convierte en 1/4, entonces 2 sobre 4 es la raíz de ella. ¿Sí? Pero luego, a ver, ese sería el caso 3.
pasa en el caso 4? En el caso 4 sería, ¿qué pasa si todos los demás términos son 0 y nada más tenemos constante cosmológica mayor que 0? Obviamente no vamos a considerar todos estos factores iguales a 0 menos este negativo, ¿no? De aquel lado tenemos algo que es positivo y no se puede tener una constante negativa con todos los demás términos distintos de 0. Entonces tenemos lambda positivo. Y en ese caso, fíjense ustedes, la ecuación es lineal. A punto sería raíz de lambda tercio por A. Y la solución de eso es la exponencial. Entonces tendríamos A de t igual, digamos, a 1 a 0 por e a la raíz de lambda tercio por t. Ahora, este caso particular tiene un nombre especial porque se corresponde con un universo en que la curvatura viene determinada de manera única por una constante. ¿Qué es lo que ocurre con los espacios máximamente simétricos? Este sería un universo, claro, no se dice hiperbólico o esférico, etc., porque estamos hablando de un espacio que es minkowskiano, localmente minkowskiano, no localmente euclídea, y que tiene bueno, eso, que viene determinado por una constante. Entonces se dice que esto es un espacio de Sitter. Tiempo de Sitter. Ojo que aquí hay un asunto con el D. D es parte del nombre, entonces es D de Sitter. Porque fue descrito primero por de Sitter. Como un quinto caso, podríamos considerar qué es lo que ocurre si lambda es 0, o si todas las constantes son 0, incluyendo la cosmológica, pero k es igual a 0 o k es igual a 1. Si k es igual a 0, perdón, k igual a menos 1, no es posible. Si pusiésemos un 1 aquí y todo lo demás es 0, entonces a punto tendría que ser, a punto cuadrado tendría que ser negativo. Pero si es 0, fíjense ustedes, es posible tener un universo que sea constante, A de t, para un determinado k. Aquí vamos a poner un lambda, perdón, que no lo hice antes, y aquí un w. La de k sería 1 a 0 para k igual a 0. Y si k fuese menos 1, entonces es posible tener a igual a t. Que sería un universo abierto, ¿no? Y lo pongo el factor A0 porque en principio yo estoy fijando el inicio, el t igual a 0 al punto donde se encuentra la singularidad. Casualmente este modelo es un modelo lineal, ¿no? Como con
consideramos en la aproximación en el modelo para obtener la edad del universo según el modelo de Hubble. Y después podemos considerar algunas combinaciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso general? Bueno, tenemos que integrar una función que del lado tenemos el diferencial de A, despejamos el diferencial de A y dividimos entre una función que depende de A, y esa función que depende de A es un polinomio de cierto grado en el factor A, y lo que sale son integrales elípticas. O términos que pueden reescribirse en términos de integrales elípticas. Lo cual no está nada mal, ¿no? Uno puede estimar bastante bien el resultado de algunas integrales elípticas. Pero obviamente carece de sentido ponernos a trabajar aquí si no va a ser un estudio numérico, ¿no? En el caso 7 podemos considerar, por ejemplo, k igual a 1 y lambda mayor que 0. Y lo que ocurre es que el factor de escala a de t puede escribirse como raíz de 3 sobre lambda coseno hiperbólico de raíz de lambda sobre 3 por t. Ahora resulta que en este caso, fíjense ustedes, aquí la curvatura viene determinada por las constantes en el vacío, ¿no? Es decir, por k y por lambda. Pero resulta que hay una transformación de coordenadas que permite relacionar esta solución a la solución en que lambda es positivo. Y entonces esto que está acá es también el espacio de Sitter. Debía quizá haber demostrado la transformación de coordenadas, no sea difícil. Y bueno, ocurren detalles en las transformaciones de coordenadas que se pueden hacer expresamente visibles en uno de estos sistemas de coordenadas, pero en el otro no. Es decir, uno de los dos sistemas de coordenadas no necesariamente describen todo el espacio-tiempo, mientras que el otro sí. O sea que yo puedo hacer fácilmente, qué sé yo, en coordenadas cartesianas. Yo agarro la métrica euclídea y escribo ahora que x se escribe como q cuadrado. Obviamente los valores negativos de x me los volé. Y la métrica que salga de allí obviamente va a describir solamente la región con x positivo, pero no hay nada de malo en la métrica en la región x igual a 0. Solamente que mi elección de coordenadas fue desafortunada. Y eso es lo que pasa creo que en este caso. Otro caso que podríamos estudiar es qué pasa cuando k es igual a -1, pero
lambda es menor que 0. Y nuevamente, como en el caso anterior y en este, la geometría del espacio-tiempo viene determinado por una única constante y eso da como resultado un espacio que es máximamente simétrico. Ojo, no es porque sea una constante, sino porque es precisamente la constante cosmológica, ¿no? Y esto es lleva por nombre un espacio-tiempo tipo anti-de Sitter. Y como última opción tenemos ¿qué pasa con K? Aquí yo no estoy seguro de todo esto. Ahí hay un detallito que se me escapa. Si K es menos 1 y lambda es mayor que 0, el factor de escala. Perdón, no escribí aquí la solución, no escribí el valor de A. Escribí los valores de K y lambda, pero no A. A de T sería A sub 0 por el seno de raíz de lambda sobre 3 por T. Este sería el anti-de Sitter. Fíjense ustedes que este espacio tiene algo muy particular, que es que comienza en un cierto tiempo, ¿verdad? Y el factor de escala vuelve a colapsar. Entonces hay una época de expansión, se alcanza un valor máximo del factor de escala y luego se sigue un big crunch. Y por supuesto, ya a partir de ahí la solución no es válida porque el factor de escala, digamos, está limitado por las regiones en que A es 0, ¿no? Ocurre una singularidad y no es que yo lo voy a conectar de manera trivial con la continuación de eso, no es que el universo colapse y vuelve a rebotar. Si yo dibujo A cuadrado, tal vez eso es lo que parecería. El cuadrado sería algo así como esto. Entonces, se expande, rebota, se expande otra vez, rebota otra vez y así. Eso, al menos no si el factor de escala llega a hacerse 0. Y por supuesto, hay modelos en que uno puede construir soluciones. O sea, existen situaciones en que la solución puede ser una solución oscilatoria. Un universo que se expande, se achica, se expande, se achica y así sucesivamente. Perfecto. Y esta última opción, K igual a menos 1 y lambda mayor que 0, tenemos A de T igual a una constante por el seno hiperbólico de raíz de valor absoluto de lambda sobre 3 por T. Aquí dijimos que, aquí lambda era menor que 0, esto, aquí va un valor absoluto,
quieren se le mete un medio aquí dentro de la raíz, ¿vale? Que me queda la raíz en una cantidad positiva. Estas dos soluciones parecen estar relacionadas, de hecho, de esa forma, ¿no? Simplemente la transformación del lambda, del lambda positivo al lambda negativo, trae un i que convierte el seno hiperbólico en seno. Entonces, bueno, podemos ver cómo conectar estas soluciones. Básicamente, tendríamos una situación donde la métrica se comporta vagamente de cualquiera de estas formas que hemos descrito en la debida región. Y por supuesto, si yo considero, por ejemplo, el modelo de radiación, entonces al considerar el factor de Hubble hoy, el tiempo de inicio sería diferente que si estuviese considerando el modelo de materia. Entonces yo tendría que ajustar los distintos momentos de inicio de la predicción hecha por el modelo adecuado para que se pegaran bien las soluciones. Entonces, fíjense ustedes, aquí empezamos a hacer un gráfico acá. En la época de radiación va como raíz de t, en la época de materia va como t a la 2 tercios. 2 tercios, es más grande que un medio, pero menor que 1. Y después, en la época de vacío, dependiendo de si K es positivo o negativo o cero, tenemos un montón de opciones. De hecho, las observaciones actuales indican que K es perfectamente consistente con 0, o sea que las observaciones son perfectamente consistentes con un valor de K igual a 0, y por lo tanto esta sería la solución correcta. Y fíjense ustedes, aquí la solución se comporta como una exponencial, pero lo que tendría que hacer es pegar esto con una exponencial. Si lo hubiese hecho un poquito más abajo, se vería la exponencial. Ahí está, la exponencial que va hacia arriba, y se ve entonces claramente por qué nosotros estamos viendo que el universo se está acelerando, el factor de escala está creciendo cada vez más rápidamente. Básicamente por esto, porque estamos en una época que es dominada por este factor. Entonces, en toda esta región, el crecimiento es acelerado. Y por supuesto, todas las regiones pasadas fueron regiones donde el factor de escala también estuvo creciendo, pero desaceleradamente. Ahora, para hacer estas estimaciones, yo estaba diciendo que el modelo más probable debe ser este, digamos, perfectamente consistente con K igual a 0, con lo que vemos que el espacio es, digamos, las regiones espaciales son planas, ¿no? Tenemos entonces un sistema que suele utilizarse, que es el de parámetros de densidad y densidad crítica. Y básicamente lo que vamos a hacer aquí es que vamos a reescribir la primera ecuación, la ecuación que tiene una derivada
no son los derivados ordinarios del factor de escala. Y lo vamos a escribir en términos del factor de Hubble de esta forma, a ver, 8πg sobre 3h al cuadrado por ρ, este sería el ρ total, menos 1 igual a k sobre a cuadrado por el factor de Hubble al cuadrado. Esta es la curvatura. Y por supuesto, nosotros podemos hacer estimaciones de las distintas contribuciones a la densidad. Y a eso restarle 1, y por supuesto el factor de Hubble, y a eso restarle 1 y determinar cómo sería esta cantidad. De esta manera podemos llegar a concluir que esto es aproximadamente 0. De todas maneras, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a proponer vamos a definir ρ crítico, densidad crítica, vamos a definir la densidad crítica como 1 sobre este factor, que sería 3 factor de Hubble al cuadrado sobre 8πg. Fíjense ustedes que esto tiene unidades de densidad de materia, densidad de energía, porque esto sobre este factor tiene unidades de 1, ¿no? Entonces por eso le llamamos densidad crítica. Y si decimos el ρ para un determinado tipo de materia es dividido entre ρ crítico, podemos definir de esta manera el parámetro de densidad asociado a ese tipo de densidad de energía que sería, vamos a llamar a este parámetro de densidad. Lo que resta es escribir eso de manera descompuesta en los distintos tipos de parámetros de densidad. Por ejemplo, para bueno, aquí ya definí para un valor de W tal que W sea mayor que menos 1/3. Puedo definirlo de esta forma. Y luego tenemos, por ejemplo, el omega lambda, el parámetro de densidad asociado a la constante cosmológica, que sería, por supuesto, la densidad de energía de la constante cosmológica entre ρ crítico, que sería lambda sobre 3h cuadrado. Y luego tendríamos omega. Podríamos definir también un omega asociado a este término, ¿verdad? Omega asociado a la curvatura espacial como menos k sobre a cuadrado por h cuadrado. Y así el parámetro de densidad asociado a la materia más el parámetro de densidad asociado a la radiación más el parámetro de densidad asociado a
K más el parámetro de densidad asociado a la constante cosmológica, y así para todas las especies que podemos incluir. Esto tendría que ser igual a 1. Básicamente lo que hicimos fue pasar este término a restar y pasar el 1 a sumar. Entonces cada quien tiene su abundancia relativa, podríamos decir. Podríamos pensar en esos términos. Ahora ya por estas observaciones nosotros podríamos dar por descartado la densidad el parámetro de densidad de la radiación es en extremo pequeño en comparación con nosotros, y estos son descartables cuando nos vamos a escalas muy grandes, porque básicamente, como dije, las galaxias son descritas muy bien en términos de polvo, y eso es lo que contamos como densidad de materia. Básicamente, las estimaciones son que omega m más omega lambda sean iguales a 1. Y fíjense ustedes, por las estimaciones observacionales, omega m se estima en 0,3, mientras que omega lambda se estima alrededor de 0,7. Y con eso se completa. Con eso se completa 1. Ahora, por supuesto, hay disidencia, o mejor dicho, hay cosas que todavía no se entienden muy bien, y una de estas, por ejemplo, es que la densidad de materia, o las estimaciones de la densidad de materia visible, alcanzan apenas un 0,04. Es decir, que la mayor parte de la densidad de materia debe corresponderse a materia oscura. Y decimos que es materia precisamente porque tiene ese comportamiento o contribuye, como contribuyen las galaxias a la densidad de la energía, es decir, como cuerpo. Y por otro lado, este valor, por último, puedo mencionar que este valor de la densidad de materia oscura básicamente se puede determinar estudiando supernovas, estudiando el fondo de radiación de microondas, y de esa manera que se llegue a esos parámetros de densidad específicos. Bueno, terminamos por ahí. ¿Tiene alguna pregunta?